Pues nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 21 invierno. Les voy a pedir, por favor, que durante la conferencia mantengan sus micrófonos apagados, pero sus cámaras encendidas, por favor, para que veamos que estamos aquí, que no estamos solitos. Hoy tenemos la fortuna de contar con el doctor Lupicinio Íñiguez, a quien le queremos agradecer por estar con nosotros a la distancia. También les vamos. No te oímos, Guadalupe. Tienes el micrófono. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Gracias. Bueno, les repito, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en nuestra primera conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades del trimestre 21 invierno. Les vamos a pedir, por favor, que durante el tiempo de exposición mantengan su micrófono apagado. Al final habrá un breve espacio para preguntas. Les explicaremos en ese momento la dinámica. Les pedimos, por favor, que mantengan sus cámaras encendidas. Y por favor en el chat pónganos sus nombres completos porque es la forma que tenemos para pasar lista. Les recordamos que si ustedes asisten al menos a 5 conferencias de nuestro ciclo, se van a ser acreedores a una constancia. El día de hoy, para inaugurar nuestro ciclo, contamos con la presencia del doctor Lupicinio Íñiguez, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social de la misma universidad, miembro del Barcelona Science and Technology Studies Group y del Grupo de Investigación en Metodologías Cualitativas. Sin más por el momento, doctor Lupicinio, nuevamente muchísimas gracias por hacernos un tiempo para compartir su conocimiento con nosotros y le cedemos la palabra. Pues muchas gracias a vosotras y a vosotros por este convite. Estoy un poco intimidado porque no he podido evitar mirar la lista de participantes y encontrarme pues, con un largo conjunto de colegas y amigos que lejos de apoyar mi motivación me atemorizan por el respeto tanto personal como intelectual que tengo hacia ellos. Aparte de Joel, he visto que está por ahí Joel Vázquez, que hace años que no lo veo. Saludos, Juan, Jorge, Angélica, Ricardo, en fin. Gracias por asistir, pero sobre todo vosotros pocas cosas nuevas vais a escuchar de mi boca. Cuando me plantearon esta posibilidad, se me abrió un abanico de posibilidades, pero se me dejaba la oportunidad de elegir de qué quería hablar. Esto es un tipo de privilegio poco común y en todo caso que también agradezco mucho. Pensé que a lo mejor podría tener algún interés compartir con vosotras y vosotros algunas ideas que tengo en mente en relación a la investigación desde una perspectiva un poco escéptica de lo que significa investigar y de la acción de investigar tal cual se desarrolla en la psicología social y otras áreas de las ciencias sociales, con el ánimo de poner un poco de ruido en lo que para mí es una cierta complacencia cuando la psicología social se mira como hacedora de grandes investigaciones y dando cuenta de grandes procesos sociales y psicosociales. Entonces, no sé si lo voy a conseguir, pero mi propósito es poner un punto de duda en todo esto, calificar muy agresivamente lo que para mí es la tendencia general, con escasas excepciones en la investigación psicosocial, y atreverme a compartir pues, algunas ideas, que son muy pocas, sobre cómo creo yo que todo esto podría funcionar. Todo viene de la cuestión sobre por qué alguien puede interesarse por hacer una investigación en relación a cualquier tema
y por qué después de habérsele ocurrido eso piensa que eso está bien, que es legítimo, que es adecuado y que es, en fin, estupendo, y que incluso piense que es útil. Y a mí ese tipo de posición delante de la investigación me resulta un poco sorprendente, porque la mayor parte de las veces, no quiero ofender a nadie con mis afirmaciones demasiado rotundas, quien me conoce ya sabe que tiendo a la exageración, pero la mayor parte de la investigación psicosocial está orientada al sí mismo. Es, en una célebre expresión que se utiliza en mi pueblo mucho, los investigadores parecen, no es que ellos en mi pueblo hablen de investigadores, investigadoras, pero la idea, parecen seres encantados de haberse conocido. O sea, yo soy yo, tengo estos intereses y voy a hacer una tesis o voy a hacer una investigación o voy a presentar un proyecto sobre este asunto, pues porque sí, porque a mí me interesa y porque es muy bonito y pues es muy interesante. Y en el otro extremo tenemos los que piensan que van a acabar con el hambre en el mundo haciendo investigación psicosocial. Y tan mal veo un planteamiento como el otro. Entonces, yo, sin embargo, delante de este momento, digamos, de decidir qué voy a hacer y a qué me voy a dedicar y qué voy a investigar, lo que me pregunto es qué clase de apoyo puedo tener para hacer eso y cómo podría legitimar ese interés. Y la verdad es que la mayor parte de las veces concluyo que no tengo ningún derecho a hacer ninguna de las cosas que hago, lo cual me está creando bastante mala conciencia. Tanto más mala conciencia cuanto más tiempo pasa en esta que es mi profesión y que se supone que tengo que seguir investigando. Y entonces lo que quiero es poner digamos, la atención o llamar vuestra atención sobre este asunto, problematizar esa forma de investigación y en fin, intentar convenceros de que la primera pregunta para una investigación es ¿qué narices o qué me ha traído aquí? Y por qué voy a interesarme de todo este asunto. El marco general de este planteamiento tiene dos sustentos principales. Uno es las enseñanzas de una hija menor de la sociología o de la psicología social, quién sabe, que es la etnometodología, y las enseñanzas que mis colegas de la metodología feminista y en general del feminismo me ha ido haciendo. Yo no soy feminista porque pienso que los hombres no podemos serlo, pero he aprendido mucho de ese planteamiento y le debo a mis colegas, que muchas y muchos los tengo muy cerca de mí físicamente, no ahora, pero habitualmente, y he aprendido un tipo de cosas que están junto con la etnometodología en la base de las cuestiones que os voy a presentar en esta tarde-noche. Me parece que es muy importante hacerse algunas preguntas, aparte de qué narices hago yo aquí, un poco para empezar a minar la confianza de ese derecho atribuido a investigar. Como por ejemplo, en qué contribuye o inhibe la acción de la psicología social a la transformación social y sobre todo en qué dirección. O, qué consecuencias políticas tiene o podría tener y qué política puede inspirar la investigación. O también qué tipo de relaciones establece con otras personas y qué nuevas relaciones podría posibilitar.
o para quién es el conocimiento y a quién sirve la acción de la psicología social, o cuál es el valor del conocimiento producido para la mejor comprensión o discernimiento de lo social y para intervenir sobre el mundo. Pienso que, aunque todo el mundo podría hacer explícito que de una manera u otra y alguna vez ha hecho este tipo de preguntas, creo que la rutinización, el convertir la investigación en algo rutinario, nos ha hecho con frecuencia olvidar este tipo de cuestiones que a mí me parece central y que haría posible, yo creo, situar la acción de investigar con un cierto sentido. Bien, con esto en mente, lo que me propongo es primero hacer una introducción muy genérica donde me gustaría socavar algunas de las convicciones, si no de todas o todos vosotros, por lo menos de una parte de vosotros o vosotras. En segundo lugar, una exposición argumentativa de por qué yo lo veo de otra manera. Después un ejemplo de un tipo de trabajo que yo creo que responde bien a mi argumentación. Y por último, algunas conclusiones muy breves, pero que pueden desencadenar, o así lo espero, un debate posterior a mi charla. Bien, yo creo que la psicología como ciencia y como profesión no ha mostrado ser el mejor medio para contribuir a la transformación social, o por lo menos la psicología en la que yo he sido formado y en la cual me muevo en mi día a día. Yo creo que más próxima al poder que a la resistencia, más al servicio de la élite económica que de las clases populares, más como promotora de sumisión que de rebeldía, más de herramienta de sujeción que de liberación. En el currículum de la psicología y de la psicología social existen pocos acontecimientos que muestren una contribución sustantiva. Las razones de que esto sea así, desde mi punto de vista, son, entre otras posibles, las siguientes. Creo que la psicología se consolida como disciplina cuando se suma a la corriente positivista, que como sabemos en psicología le llamamos conductismo. También porque construye como objeto de estudio los mecanismos intrapsíquicos, por lo tanto hay la tendencia individualizante de manera general de la propia psicología, pero por supuesto no solo, porque también la psicología social va en esa dirección. Cuestión que le lleva a un individualismo extremo, y porque en algún momento decidió orientarse profesionalmente dentro del conjunto de las profesiones liberales. Y yo creo que, entre otras posibles, que si queréis podemos debatir más adelante, estos motivos o razones están en la base un poco de esa falta de relevancia, podríamos incluso decir, de la psicología y de la psicología social. Por supuesto, hay determinadas áreas, como pasa con la investigación acción participante y su, digamos, contexto más habitual en el terreno más próximo de la psicología social, que sería la psicología comunitaria, que acostumbra a presentarse como un ejemplo de lo que sería una contribución sustantiva, sólidamente académica y experta al servicio del cambio social. Lo que pasa es que yo veo en esta contribución que debe menos a los saberes académicos que lo alimentan y debe más al posicionamiento político-ideológico que lo anima, o por lo menos que la animó en su principio. Básicamente el marxismo en sus variadas orientaciones y la teoría de la liberación, la teología de la liberación. Entonces, la actividad del programa de la investigación-acción, según creo, es un contribuyente realmente importante a la acción para el cambio social por el ethos que la sostiene, es decir, un compromiso claro por el cambio hacia una sociedad más igualitaria. Pero esto es un poco una isla
dentro del panorama general de la psicología social y que no está exento de problemas, como trataré de mostrar más adelante. Pienso que es importante problematizar las tareas investigadoras y el tipo de investigación que hacemos. Y yo coloco, creo que hay más, pero para ser breve esta tarde, 6 características que creo que nos permiten problematizar la investigación psicosocial, que son enunciadas muy brevemente. Es el extractivismo de la investigación, la homogeneización que provocan, el simulacro de las participaciones o de la participación, la preferencia por la pobreza y por los pobres, el despotismo ilustrado del investigador o la investigadora y la esperanza en una tecnología social. Y vamos a repasar un poco brevemente cada una de estas características. Entiendo que la investigación, tanto académica como no académica, porque no olvidemos que hoy día la investigación psicosocial, digamos, ha desbordado las murallas y los límites de la academia, y lo podemos encontrar en áreas muy diversas, no solo en la investigación comercial, que también, y que es algo que los académicos nos gusta ignorar, pero que está ahí. Han aprendido con nosotros y por lo tanto se llevan todos nuestros tics y se están al servicio, pues, del mercado, como todos sabemos, y también la investigación que se realiza en ámbitos como el tercer sector, tipo las ONGs, la administración pública, como los organismos públicos que fomentan la investigación, etc. Entonces, creo que la investigación, tanto si es académica como si no, tiene un carácter extractivo. Y la comunidad o la sociedad son vistos y tratados como contenedores de información que hay que extraer para analizarla y convertirla en un bien valioso. Valioso simbólicamente y también valioso económicamente, porque sobre todo tiene un claro rendimiento curricular. Es decir, la generosidad de la investigación está en entredicho cuando la propia evolución, progresión y consolidación, por ejemplo, de una carrera académica, depende de haber realizado investigaciones, me da igual teóricas que empíricas, e incluso en estos tiempos, digamos, teniendo las habilidades necesarias para colocarla en los medios que son reconocibles y reconocidos como buenos para resultar convenientemente evaluados. Otra característica creo que es la homogeneización. Las diferentes formas de acción académica, y esto se refiere tanto a la investigación como a la intervención, en sus variadísimos orígenes disciplinares, comparten, yo creo, con demasiada frecuencia una concepción muy uniforme. Es decir, el grupo, la comunidad o la sociedad se toman como un todo homogéneo, disolviendo la enorme diversidad que contiene cada una de esas entidades. Pensando en un grupo, en una categoría o una comunidad, la diversidad de personas, la diversidad de grupos, la diversidad de asociaciones, de organizaciones, de ideas, de propuestas, de proyectos, y todo eso cambiando en una dinámica de tiempo que no cesa nunca. Y sí que verbalmente se reconoce que todo es cambiante y todo es heterogéneo, pero se sigue haciendo una encuesta, que es como hacer una foto en lugar de un vídeo, y retratos de igual naturaleza, aunque se basen en técnicas o en procedimientos de observación, etc. Otra característica es el simulacro de la participación. Tanto en la investigación como en la intervención contemporánea hay un uso abusivo, a mi juicio, del término participación. Cualquier acción o práctica que involucra la presencia de miembros de la comunidad se denomina participativa. Pero todos sabemos que en la mayor parte de los casos se trata más bien de un proceso de delegación, no de una participación real. Entonces se simulan y se desvirtúan, digamos, formas de representación como si fueran verdaderos procedimientos participativos que están muy alejados, tanto, insisto, en la investigación como en la intervención. Luego hay esta tendencia a la pobreza, ¿no? La inevitable asociación de las prácticas de investigación y de intervención a la vulnerabilidad y a la pobreza.
Allí donde hay grupos humanos caracterizados como vulnerables o áreas designadas como de pobreza, siempre vamos a encontrar grupos de profesionales realizando algún tipo de investigación o de intervención. Pero no, hay muchos trabajos, por ejemplo, para analizar poblaciones o estratos sociales no vulnerables, lo cual yo creo que indica la preferencia, o si se prefiere, la opción que estas distintas formas de intervención realizan. Es algo como de mala conciencia de la investigación. Hay una voluntad explícita de querer cambiar las cosas, pero como les digo a mis estudiantes de grado habitualmente, desde luego si quieres acabar con la desigualdad del mundo y si quieres acabar con el hambre en el mundo, lo peor que puedes hacer es dedicarte a la investigación. Y si acaso te dedicas a la investigación con esa finalidad, entonces tendrías que investigar a la élite y a las grandes corporaciones y a las oligarquías internacionales, no a las pobres gentes que habitan en lugares infames, malviviendo, etcétera, etcétera. O sea, es un poco descarado, digamos, decidir que yo estoy por la igualdad, la equidad y el cambio y el progreso, haciendo cosas que obviamente no sirven para eso y que nunca lo van a conseguir, y no haciendo algo que a lo mejor eventualmente podría conseguirlo, que es ir a la raíz de los problemas que causan la desigualdad. Otra característica creo que es el despotismo ilustrado. La relación con la posición del académico o académica, con los contextos de investigación o de intervención, siempre hay una disimetría entre participantes y profesionales, entre comunidad y académicos. De modo que cualquier cosa que se hace coloca en posición muy preponderante los saberes y métodos científicos sobre los de las comunidades y los grupos. Y cuidado, esto incluso cuando explícitamente se dice que no va a ser así, lo cual es doblemente llamativo. O sea que en lugar de reconocer los problemas de imposición sobre el conocimiento de los propios participantes, por decirlo de esta manera, se ignora, digamos, o como un recochineo que decimos en el español de la península. Encima de eso se hace ver que no funciona así. Como consecuencia de este asunto, yo creo que se producen prácticas de dominación pues propias del despotismo ilustrado, que yo a veces irónicamente, aunque a veces no lo digo tan irónicamente, son leninistas, en el sentido de la célebre máxima de todo por el pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo. Y por último hay una esperanza, no siempre verbalizada, pero un deseo implícito de una tecnología social. ¿Sí? La asunción acrítica de que las herramientas técnicas y metodológicas que se han podido desarrollar pueden aplicarse para el cambio, implica una concepción de una cierta tecnología social. Si yo conozco cómo funciona un proceso y ya dispongo de una cierta idea de cuáles son aquellas cuestiones que inciden sobre ese proceso, puedo poner en marcha la fantasía de que lo puedo traducir en una tecnología social. Es una idea según la cual, una vez que hemos comprendido y explicado los procesos sociales y una vez que hemos detallado su funcionamiento, podemos traducir ese saber a herramientas técnicas para ser aplicadas en los contextos donde una disfunción, por ejemplo, aparece de forma visible o cuando hemos podido identificar un problema. Bien, esto es un diagnóstico, si se me permite, muy precipitado y rápido, que es solo para situaros o hacer posible que os situéis en el tipo de cuestión que yo quiero plantear, que es, digamos, mi visión, que no pretende ser, por supuesto, la mejor, ni la más útil, ni la más interesante, ni nada, pero que es mi visión, resultado de pues, mi experiencia y sin prepotencia, o sea, de los años que llevo investigando y de una cierta, no sé, disciplina en pensar de vez en cuando qué estoy haciendo y a dónde voy. Y bueno, esta visión que tengo de la investigación se articula en 4 dimensiones.
se puede articular en 4 dimensiones, que son una social o comunitaria, otra cultural, ético-política y de conocimiento. Y también las voy a repasar brevemente para que podamos lo antes posible entrar en discusión. La dimensión comunitaria se refiere, a mi juicio, o por lo menos tal y como lo veo yo, a que territorio y comunidad son 2 elementos indisociables en lo que constituye el espacio social. El territorio es una dimensión material y comunidad pues una dimensión simbólica que construyen las dos al mismo tiempo el espacio social de la acción colectiva. Cada conglomerado territorial y comunitario es en este sentido un espacio social peculiar, singular, completamente idiosincrático, cuya definición y características son constituidas o construidas en el flujo de las relaciones cotidianas entre actores y actantes, actores y actoras del contexto. El correlato de esta dimensión o de esta descripción es que investigadores e investigadoras no podemos o no pueden ser externos, sino que debemos ser o deben ser actores y actoras competentes y reconocidas, y esta es una idea que voy a insistir bastante a pesar de la brevedad de mi exposición, reconocidas en el contexto. Pienso que cualquier sociedad, cualquier grupo, categoría o comunidad tiene existencias varias, o si queréis, es un conjunto de realidades múltiples. Se compone de diferentes redes de prácticas, como por ejemplo una comunidad o grupo vecinal, una comunidad o grupo de intereses, una comunidad o grupo político, una comunidad o grupo religioso, una comunidad o grupo étnico, una comunidad o grupo educativo, o como sujeto de poder, o como un lugar de resistencia, como un espacio público para la acción política y la manifestación, como un estado, como un espacio vigilado, como espacio de tránsito, como espacio creativo, como red de servicios, es lo que sea. Es decir, la comunidad es más que una y menos que muchas. Y esta tendencia a verlo como una sola cosa es perjudicial para nuestros intereses de investigación. Pienso, y esto es una deuda que tengo con la sociología simétrica y que las personas conocedoras de Latour y de la teoría del actor red habrán identificado inmediatamente, la comunidad para mí es un objeto múltiple. Y como consecuencia de eso, la comunidad, igual que la sociedad o los grupos, constituye un eje que, a mi modo de ver, permite reconceptualizar la investigación, permite reconceptualizar la intervención, permite reconceptualizar también las políticas públicas y, en definitiva, permite reconceptualizar lo que es la acción pública. Y pienso que el etos de la investigación y de todos los que nos dedicamos a ello consiste en ser un actor o una actora más en esa red heterogénea que constituye esas comunidades, en tanto que interlocutores válidos de cualquier forma de acción social. Después intentaré poner un ejemplo donde espero clarificar esta idea comunitaria. La otra dimensión es una dimensión cultural. Pienso que los procesos de comunicación están obviamente determinados por el amplísimo y largo proceso histórico de creación de los códigos que permiten la comunicación humana, símbolos, significados, la lengua y los lenguajes particulares. El correlato de esta afirmación es que los investigadores e investigadoras somos mediadores en el sentido de la teoría de las torres, es decir, somos mediadores porque transformamos, traducimos y modificamos los significados o los elementos que transformamos. Un investigador o investigadora en la comunidad o en el territorio es un mediador que contribuye a la construcción de nuevos saberes, nuevos significados, nuevas prácticas y nuevas ontologías. Hay también una dimensión, creo, ético-política. La organización social, comunitaria, grupal, etcétera, identitaria incluso, es idiosincrática y sui generis, como también lo es la inserción que tiene en los aparatos del Estado y en la forma de gobierno. Pero el correlato que se desprende de esta afirmación es que los investigadores e investigadoras no podemos aceptar ninguna forma de acción que implique una forma de autoritarismo ilustrado. Venga del gobierno, venga del aparato del Estado, venga de nuestra
nuestra actividad o de nuestra acción en tanto que miembros de la institución académica. Y por último, hay la dimensión del conocimiento. Yo pienso que se puede sostener, y aquí es donde tengo la deuda más grande con la etnometodología, que los saberes, ya sean producidos en la ciencia o en la academia, o ya sean producidos por las personas en sus vidas cotidianas, resultan de exactamente los mismos mecanismos y procesos de producción, que no hay una diferencia sustancial entre las formas de producción de conocimiento científico y las formas de producción de conocimiento popular. Correlato de esto es que la imposición de categorías conceptuales y analíticas que son propias de la ciencia constituyen una forma extrema y violenta de poder. Vuelvo a repetir, la imposición de categorías conceptuales y analíticas propias de la ciencia constituye una forma extrema y violenta de poder. Entonces, a partir de estas dimensiones y de estas consideraciones, yo creo que se pueden extraer algunas conclusiones. Y estos ya son 4 puntos de debate muy específicos que, si queréis, podemos desarrollar más adelante. Primero, las personas que nos dedicamos a la ciencia o los profesionales somos actores y actrices con competencias lingüísticas, con recursos, con saberes que ponemos en juego en nuestras prácticas cotidianas y las podemos poner en juego en las prácticas cotidianas de cualquier contexto social en el que nos encontramos y de esa manera poder actuar en la comunidad y coordinarnos con otros actores y actoras en la construcción de la vida cotidiana. Las competencias profesionales y científicas, los recursos y los saberes son obviamente diferentes a los de personas que, estando en el mismo escenario, no son parte de esa comunidad que podríamos llamar científica o profesional, pero no son ni mejores ni superiores. Segundo, las acciones de los profesionales, de los científicos y científicas y nuestros saberes deben contribuir de una forma recíproca, insisto, recíproca, al reconocimiento, la producción y el mantenimiento de los escenarios sociales particulares y locales. En tercer lugar, cuando el profesional, la profesional, los científicos o científicas estamos en la comunidad, debemos ser miembros competentes y activos dentro de esa realidad social. Miembros competentes en el sentido que nos enseñó la etnometodología. Es decir, debemos disponer de los conocimientos y de los saberes prácticos que nos permitan participar en la producción de escenarios sociales en el contexto de la comunidad. Cuidado, que esto no es lo mismo que socializarse. Nosotros podríamos hacer un estudio previo para conocer la cultura, los parámetros, las prácticas, los códigos de un grupo o de una comunidad en particular, y eso no garantizar ni los saberes prácticos ni los conocimientos prácticos. Esta experiencia la hemos tenido todos, seguro, cuando hemos aprendido una lengua que no es nuestra lengua materna, que has estudiado el inglés, por ejemplo, y te sabes toda la gramática y tienes un vocabulario de 5.000 palabras porque cada día te has aprendido 50, pero la primera vez que vas a un contexto donde hablan solo inglés no entiendes una patata. Ni entiendes una patata ni puedes comunicarte. Pues lo mismo aquí. Conocer mucho de la comunidad o del grupo, de la sociedad o de la cultura a la que vamos a investigar no te garantiza la competencia. Y cuarto, como un actor comunitario cualquiera, nosotros debemos poner en juego nuestros saberes, nuestros procedimientos, que son y han de ser construidos conjuntamente y recíprocamente con las comunidades de una manera espontánea y rutinaria. En definitiva, frente al problema de imposición sobre la comunidad, la solución no es ni mantener a los profesionales como agentes externos, definiendo problemas y articulando acciones de transformación up and down, ni socializándolos en los entornos a intervenir.
Un profesional o una profesional no es competente en una comunidad porque se haya socializado en los significados, en las normas y en los estilos de comportamiento de la comunidad. Lo será porque ha negociado un rol de sujeto pertinente al contexto, un rol de interlocutor pertinente y porque su contribución se da en paralelo y en simetría con las contribuciones de otros actores, otras actoras, otros actantes del contexto comunitario. Antes del ejemplo que voy a desarrollar, pondré otro. No es mío, este que voy a poner, es una experiencia de otra persona. Se trata de una antropóloga. Me voy a inventar todo porque tuve acceso a este ejemplo como evaluador de una revista, entonces pues no sé si el artículo ha sido aprobado, si se ha publicado y no quiero romper los dobles ciegos ni nada, pero ha pasado mucho tiempo y creo que el ejemplo lo puedo contar y voy a cambiar las coordenadas geográficas y culturales para que no se pueda identificar. Pero la idea básica también la voy a narrativizar un poco, como si fuera un cuento, para que no se ubique. Pero más o menos la historia es esta. Es una antropóloga de un país nórdico, europeo, por lo tanto blanca, rubia, que casi se le ven las venas y el color de las venas por su piel, que llega a un país latinoamericano, a un valle particular de productores de cocaína, que con la intención de hacer un estudio antropológico. Entonces, en ese valle se vio una situación de conflicto porque los agricultores dejaron el cultivo de la coca e iniciaron cultivos diferentes promovidos por una política específica del gobierno para hacer esta sustitución, financiada por el gobierno y de alguna manera apoyada económicamente por el gobierno. O sea que en el momento que llega nuestra antropóloga a ese contexto, hay un conflicto grande porque los agricultores han llegado a la convicción de que no les merece la pena continuar con el cultivo de esos alimentos como ahora hacen, y que si no reciben mayor subvención y mayor apoyo económico del gobierno, amenazan con volver al cultivo de la coca. Entonces, el primer actor importante son los agricultores. El segundo son los narcos, que presionan a las comunidades para que vuelvan efectivamente al cultivo de la cocaína. Y eso lo hacen siguiendo todo tipo de tácticas, unas puramente verbales y otras quizás no tan verbales. Y hay un tercer actor o actora, que es el ejército, que está allí pues para lo que siempre están los ejércitos, que no voy a descubriros el Pacífico. Bueno, entonces llega la antropóloga allí con su novio alto, un tipo de 2 metros, pelirrojo, con una barba prominente, y como os podéis imaginar, y pondré una descripción de una manera de hablar del español de la península ibérica, cantan como una almeja, es decir, si hay algo más desubicado en el mundo, será esto. Es decir, una antropóloga del norte de Europa y su novio, que no sé si era antropólogo también, pero que no iba a hacer en cualquier caso su trabajo de campo allí, que aterrizan en un valle de productores de coca, completamente desubicados. Entonces nadie les da bola. Los agricultores piensan unas veces que son periodistas, otras veces piensan que son agentes del gobierno, otras veces piensan que son agentes de una ONG internacional, otras veces piensan lo que son investigadores y están hartos de antropólogos que vayan a investigarlos. Los militares los ven como incordios, como sujetos allí que solo vienen a interrumpir sus actividades y que son observadores indeseables de aquello que acontece, y los narcos los ven como una piedra en el zapato. Así que no logran contactar con nadie.
Están allí durante semanas. Incluso empiezan a recibir, si no amenazas, insinuaciones al principio, pero luego eventos incluso, entre comillas, de fuerza para conseguir que abandonen la zona. Pero ella es muy propositiva y permanece allí mucho tiempo. Y este aquí que un día el conflicto con el gobierno se exacerba y hay una marcha de todos los agricultores hacia la población mayor del valle, que es fuertemente reprimida por el ejército. Y entonces los campesinos se refugian en una iglesia de esa población. Entonces la antropóloga, con muy buen juicio, como buena investigadora, dice, ya sé cómo me van a aceptar en esta comunidad. Me voy a encerrar con ellos a la escuela, porque de una parte muestro mi solidaridad con el momento con los argumentos de los agricultores y me pueden ver como aliada, y por otro marco mis distancias con respecto al ejército y a los narcos. Y efectivamente coge al novio, se van a la iglesia y se cierran con los agricultores. Para ir rápido, seguramente ya estáis pensando que efectivamente desde ese momento la comunidad los aceptó como sujetos pertinentes en la situación. Y es así lo que pasó. Lo que pasa es que eso no valdría para mi ejemplo. Para mi ejemplo lo que vale es que desde el momento que toman esa acción y esa decisión, también son reconocidos como sujetos posibles en el entorno por parte del ejército y también son reconocidos como sujetos pertinentes en el entorno por parte de los narcos. Eso no quiere decir que pasaran a ser amigos, ni colegas, ni nada, ni de militares, ni de narcos, sino que el hecho de haber sido reconocidos por una parte del contexto como actores competentes, actora competente de ese contexto, de retrueque es reconocida como una actora competente por el resto de los actores y actoras que habitan el entorno, aunque sean antagonistas. A esto es a lo que me refiero con la noción de competencia. El ejemplo que quiero desarrollar muy brevemente es un ejemplo de la Estación de Investigación Urbana MBOIM, una estación de investigación que creamos en el sur de Sao Paulo, en un área de Sao Paulo que se llama Jardim Ángela. Jardim Ángela durante muchísimos años ha sido declarada por las Naciones Unidas la zona urbana más violenta del mundo. Es una zona, por ejemplo, por decir 4 datos triviales, bueno, 4 es una manera de hablar, pues la tasa de la causa de mortandad juvenil más importante es la propia policía, que mata a cualquier cosa joven que se mueve por allí. Los índices de pobreza son altísimos. Y el Estado, en un sentido convencional del término, es decir, en el sentido administrativo, no llega, no ha llegado, no va a llegar y no se espera que llegue. Es un lugar, en términos de recursos, de servicios, de infraestructuras, completamente abandonado de la mano de Dios. Bueno, allí hemos estado trabajando y continuamos trabajando un tiempo, pero lo que hicimos fue sacar la universidad de su sitio, un organismo en particular de la Fundación Getúlio Vargas, que es aparte de una universidad, es una escuela con distintos tipos de formaciones, pero básicamente de administración pública y de escuela de negocios, pero fue el centro de estudios de administración pública del gobierno que salimos de la universidad y nos ubicamos en la zona de Jardim Ángela. Voy a poner para que quien tenga interés pueda visitar, si quiere, la página de la estación. Entonces, podéis decir, bueno, ¿y entonces por qué se os ocurrió ir allí? Bueno, pues no fuimos allí porque se nos ocurrió buscar el área más pobre de Sao Paulo y para instalarnos allí. Fuimos allí porque hubo
unos contactos previos a ciertos grupos y organizaciones de esa zona de Sao Paulo que acudieron al centro pidiendo ayuda y soporte para montar para un asunto específico que tenían que resolver, un proceso participativo, ¿no? El Centro de Estudios de Administración Pública y Gobierno tiene un cierto reconocimiento público en estas formas de entender la administración pública más participativas, etcétera, etcétera. Entonces acudieron allí pidiendo ayuda para gestionar esto. Y aquello, que fue una demanda muy concreta para un tema muy específico, fue desarrollándose en forma de una colaboración muy singular y muy recíproca. Uno de los actores más importantes de la región es el foro de Jardín Ángela. El foro de Jardín Ángela es un contexto que físicamente está en las instalaciones de una parroquia de la región de Jardín Ángela, tiene muchos locales, en fin, una parroquia pues muy en la línea, como no podéis imaginar, de la teología de la liberación y todas estas cosas. Entonces allí hay un foro mensual en el que participan tanto personas a título individual como organizaciones, en tanto que organizaciones y también la administración pública, donde en una agenda consensuada entre todos, tanto los que participan a modo de individuos como los que participan como organizaciones, deciden los temas a debatir. Y esos temas van desde la violencia contra los jóvenes, por poner un ejemplo, o el SUS, que es el Sistema Único de Salud, o sea, el Sistema Público de Salud brasileño, o problemas de las violencias contra las mujeres, en cuestiones relacionadas con la vivienda, en fin, da igual. Cada mes hay un tema que ha sido previamente consensuado en una agenda entre todas las personas. Para que os hagáis una idea de la heterogeneidad de participantes en el foro, está hasta la policía militar en el foro. Esto personalmente a mí me incomodaba mucho, pero bueno, ahí está. Entonces, eso va tejiendo una serie de reconocimientos mutuos, va tejiendo una serie de vínculos, va tejiendo una serie de conexiones que poco a poco van haciendo posible ciertas acciones conjuntas en todos los niveles, en los niveles formativos, en los niveles de investigación, en los niveles de acción, en todo tipo de niveles. Y la agenda cada vez se va haciendo más grande y nosotros pensamos, llegado un momento, que esa podía convertirse en nuestra agenda también de investigación. Y por eso nos trasladamos, aunque no tiene una entidad física donde la estación de pesquisa esté físicamente, las personas que trabajamos en esa estación sí que estamos en el territorio. ¿Cómo me vi involucrado yo en esa situación? Primero, a partir de un estudio, también por demanda de las propias organizaciones del entorno, para el mapeo de las áreas de riesgo. Es un área de la ciudad de Sao Paulo. Toda la ciudad de Sao Paulo está como encima de un manantial, para entendernos. De hecho, Sao Paulo se llama Sao Paulo de las Aguas. Pero esa zona en particular es el nacimiento, es donde nace el río Paraná. Entonces allí haces un agujerito y te sale el agua, ¿no? Entonces ahora imaginad cómo es la vivienda allí. Autoconstrucción muy precaria sobre una zona que es de agua propiamente dicha y que con motivo de eso, a la mínima lluvia torrencial, y en la época de lluvias llueve, pero de verdad allí, pues hay todo tipo de problemas que acaba con heridos y muertos sistemáticamente. Deslizamientos, desbordamientos, todo tipo de problemas asociados con el agua. Entonces, estábamos mapeando los puntos, digamos, más duros
de riesgo, sobre todo aquellos en los que había construcciones y autoconstrucciones, pues para poder hacer no solo políticas de vivienda que evitaran esos problemas, sino también un trabajo de acción colectiva, reivindicativa, de la llegada, digamos, de los servicios públicos en una región que, como os he dicho, apenas llegan. En ese contexto llama la atención, a mí me llama la atención, los problemas de transporte. Es decir, hay una conectividad en transporte público solvente que conecta esta zona de la ciudad con el centro de Sao Paulo, por ejemplo, aunque tardes más de 2 horas a llegar al centro, pero existe, y satisface razonablemente bien las necesidades de movilidad del patrón bidireccional, que por otra parte es el patrón de movilidad masculino, es decir, salir de casa, ir a trabajar o a estudiar y volver a casa. Entonces, la red de transporte público hace posible esa movilidad, aunque sea a un costo tremendo. Es decir, pues casi 2 horas para ir al trabajo y casi otras 2 horas para volver del trabajo. Pero lo hace posible. Pero claro, la movilidad de las mujeres no es bidireccional. La movilidad de las mujeres es ortogonal. O sea, salen de casa, llevan a los niños al colegio, vuelven a casa, van a comprar, visitan a la abuela, al abuelo, para llevarlo al centro de salud o lo que sea, porque está enfermo, o simplemente a limpiarle la casa o lo que sea, y luego van a su trabajo, y luego regresan y al regreso tienen que asumir también todas las tareas de cuidado que suelen implicar otro zigzag, pues ir al supermercado, en fin. Y no hay sistema de transporte que pueda satisfacer las necesidades de este tipo de movilidad. La razón es bueno, no hace falta ser un psicólogo social, la razón es muy simple. Quienes diseñan el transporte público son hombres que no tienen ese tipo de movilidad. Por lo tanto, ni piensan que haya mujeres que después de volver del trabajo y quedarse en el puesto del autobús, tienen todavía que desplazarse en zigzag de un sitio a otro. Igual que ignoran que la mayor parte de las veces son las mujeres las que tienen contacto con los servicios públicos que están siempre donde Jesucristo perdió el gorro, como decimos en español de la península. Entonces a mí se me quedó esa cuestión grabada y empecé a trabajar con mujeres para que me contaran su experiencia. Y bueno, ¿en qué cambia en relación con una actividad habitual? Bueno, yo hablo un portugués de mierda, perdonad por la expresión. Soy blanco como la antropóloga que os he dicho en mi ejemplo. Es decir, estoy más desubicado que cualquier cosa en aquel contexto. Soy un espécimen completamente atípico en aquel contexto. Sin embargo, todo lo que me podría estigmatizar como otro es lo que me convirtió en una persona con un rol pertinente en la situación. Yo no he dejado de ser español, no he dejado de ser blanco, no he dejado de llevar barba, allí la inmensa mayoría son lampiños, no he dejado de tener el pelo blanco, no he dejado de vestir como visto y no he aprendido mucho más portugués y menos el portugués que se habla allí. O sea, tengo todas las características que me podrían quedar fuera. Sin embargo, estoy dentro. Estoy dentro porque he negociado con ellos y con ellas, hemos negociado que yo soy un rol o que ocupo una posición que puede ser y puede devenir un rol pertinente en la situación. Yo no me he socializado, no me he convertido en un habitante de Jardín Ángela, ni nada a lo que aspiraría cualquier psicólogo, psicóloga o cualquier antropólogo o antropóloga. Sigo siendo lo que soy, pero con un rol reconocido por la comunidad. Y ese es el espíritu que encierra, digamos, la mayor parte, o que connota a la mayor parte de las personas que trabajamos en la estación de pesquisa urbana MMOI. Bueno, para terminar, investigar en o intervenir en son una pésima forma de referirse a la implicación de los investigadores e investigadoras
y desde luego de la universidad en los procesos de conocimiento, transformación y cambio social, porque comporta interponer autoridad, comporta examinar, comporta dirigir y comporta fiscalizar. La alternativa, a mi juicio, pasa por el uso de términos que involucrar, como me propuso un colega mexicano, Antar Martínez, significa complicar a alguien en un asunto comprometiéndose con él. Implicar, que significa hacer que alguien se vea enredado, una palabra que me encanta, que se vea enredado o comprometido con un asunto. Hacer que alguien participe o se interese en un asunto. Adquirir el compromiso de participar en algo. Entonces, en el acto de involucrarse o implicarse, el investigador o la investigadora no puede ser externo, sino un actor o actora competente, además reconocida y reconocible en el contexto. No puede colocarse en la posición de transmitir saberes expertos y tecnología social como si eso fuera una acción neutral o aséptica, sin asumir la posibilidad de transformaciones y cambios recíprocos. No puede erigirse en director ni en árbitro o en directora o árbitra amparándose en la supuesta superioridad de su saber y su conocimiento. Y no puede, creo, imponer sus categorías conceptuales y analíticas, porque al hacerlo estaría ejerciendo una forma extrema y muy violenta de poder. Y aquí me quedo para que podamos iniciar un debate. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, doctor. Le agradecemos su exposición. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, lo puede escribir por chat o levantar su mano para que podamos escucharle. Les pedimos, por favor, que sigan estas indicaciones para que no hablemos todos y todas al mismo tiempo y nos podamos entender bien. Entonces, mientras ustedes se animan a hacer sus preguntas, igualmente invitamos a las personas que nos están viendo por Facebook a que si tienen alguna pregunta le escriban por ahí y nosotros se la hacemos llegar al doctor Lupicinio. Voy a aprovechar para invitarles a la conferencia de la siguiente semana titulada Interacciones entre la bioética y el bioderecho. La ponente será la doctora María de Jesús Medina Arellano. Entonces, esperamos sus preguntas. Anímense, güey. El doctor Jair Navalles, por favor. Hola, no soy doctor, gracias por regalarme el grado, pero no soy doctor. Ya tenemos suficientes doctores en psicología social como para que exista otro más. Hola, Lupi. Hola, encantado de verte de nuevo. Gracias. Oye, la pregunta es, lo quiero conectar con una conversación que tuve con Roberto Fernández Droguet y le preguntaba sobre la interseccionalidad. ¿Cuál es la relación de la interseccionalidad en o qué tanto consideras la noción de interseccionalidad en tus investigaciones y cómo lo relacionas con la idea de la simetría entre investigador y comunidad o entre investigadores, investigadoras, investigadores? Eso es. Bueno, es una intrigante cuestión. De entrada te diría que no uso ese concepto. Tampoco me repugna. Más bien, de hecho, lo considero absolutamente pertinente. Lo que pasa es que se sitúa en un nivel que no es el foco de mi interés en este momento. Voy a ver si me explico. Evidentemente, la interseccionalidad nos ha venido magníficamente para romper binarismos, dicotomías y maniqueísmos en cualquier campo, en el campo del pensamiento, en el campo de la acción, en el campo de la comprensión humana, en el campo de la comprensión de la identidad, en el campo de la comprensión de las interacciones. No me cabe la menor duda. Para mí es un heurístico sumamente interesante. Pero yo prefiero que sea una práctica.
no me gusta que sea una enunciación. Y veo algunas interseccionales entre el público, espero que no se enfaden conmigo. Prefiero que sea una práctica y que no sea una enunciación. Estoy un poco cansado de que la gente en sus investigaciones haga una declaración al principio totalmente solemne de todas sus creencias y todo su posicionamiento, palabra mágica. Y luego todo lo que dice después y hace después no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo no uso esa categoría, no porque me parezca irrelevante, sino porque creo que está en un plano que no me informa a mí. A mí lo que me informa es la interacción vis a vis cotidiana. Entonces, veo la interseccionalidad como una práctica. Eso es lo que a mí me interesa, que sea una práctica. Entonces, por ejemplo, lo voy a decir por activa y por pasiva. Activamente, cuando yo me relaciono con las personas en Jardín Ángela, tengo que hacer un tipo de interacción que toma en consideración esas múltiples pertenencias. Son personas migradas, la mayor parte de ellos vienen de otras zonas del país, porque los que han venido de otros países, que también ahora Brasil tiene muchos inmigrantes, no vienen del Brasil, pero ya no están en Jardín Ángela, están en lugares peores físicamente y en peores condiciones de vida. Pero todos son emigrantes los que tengo delante de mí. Son indígenas en un porcentaje también altísimo. ¿Sí? En el caso de mi trabajo específico sobre la movilidad de las mujeres, son mujeres y son madres y son trabajadoras y ahí pone todo, que tal cual nos ha enseñado la interseccionalidad, todas esas dimensiones. Y yo trato de entender esta pluripertenencia en el contexto de la relación y viceversa. Hago lo posible para yo ser colocado en esas capas. Si no, no hubiera podido escapar al hecho de ser un europeo colonial. Pero yo no soy solo eso, soy también muchas cosas. Entonces, me parece muy interesante como perspectiva, me parece que ha significado una oportunidad para pensar muchos asuntos que habían quedado colapsados en la psicología social, por ejemplo, los que tienen que ver con la identidad, los que tienen que ver con el conflicto social y los que tienen que ver con por ejemplo, las identidades puntuales en el marco de los procesos de masa o colectivos que tú conoces tan bien. Y ahí realizan un aporte teórico sustancial y muy interesante. Pero lastimosamente no es lo que me interesa a mí. A mí no me interesa como teoría, como concepto, como modelo, me interesa como práctica. Y entonces pretendo, digamos, ¿no?, hacer interseccionalidad sin preocuparme mucho, todo y reconociendo, como digo, la enorme oportunidad que nos ha ofrecido recientemente la incorporación de esa perspectiva. No sé si contesto lo que me preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Les recuerdo que también las personas que están participando en Facebook pueden preguntar. Había visto una mano levantada. Maestro Joel, adelante, por favor. Sí, gracias. Pues más que nada, Lupiera, para saludarte. Efectivamente, ya tenemos muchos años de no encontrarnos. Muchos años, sí. Décadas pues, casi. Es muy difícil no estar de acuerdo contigo. Es muy difícil no estar de acuerdo contigo. Creo que si alguien esperaba una receta para hacer investigación, pues no es así. Lo sabemos. Inicialmente había por ahí anotado, pero creo que ya lo dejaste bien en claro, si entonces el investigador, la investigadora se convertía en una suerte de espectador. Ya vimos que no es así. Y me parece muy adecuado que
hemos recurrido a otros subterfugios como hablar de trabajo, de acompañamiento, pero me parece certero que, como tú lo señalas, hables de implicación, ¿no? Y eso todavía aún más de enredarse, ¿no? Y por ahí aparece la del compromiso, ¿no? Que es donde pues hemos estado algunos insistiendo desde hace un buen rato en cómo llevamos a cabo pues, lo que somos como formación, psicólogos sociales y también pues como persona, porque pues todo eso nos atraviesa. Entonces, creo que estamos, bueno, en estas inquietudes y solo lo que me inquieta un poquito, que creo que no es excluyente, ¿no? Ya se decía que si uno estudia el poder, por ejemplo, no puedes nada más reducirte a los que son Creo que se ha los congelado. oprime, ¿no? De los opresores. A ver, déjame. Entonces, la única inquietud para concluir esto es que tú hablabas en la parte de la preferencia por la pobreza como si eso no fuese incompatible. Quizá te entendí mal o que no es una buena elección solamente quedarse en esa opción. Y hablabas de que se tendría que ver también a los no vulnerables, ¿no? Entonces, esa es la pregunta un poquito, si excluye o no. Bueno, gracias, Joel, me ha encantado verte. Antes de eso te diría una cosa, es que yo pretendo, en la medida de lo posible, huir de la condescendencia y del paternalismo. Es una cosa que me incomoda mucho. Y lo que he dicho de la pobreza pretende ser una provocación, no una invitación para que la gente deje de interesarse por la vulnerabilidad. Pero pretende ser una provocación. ¿Por qué? Porque produce mucha complacencia. Las personas que muchas veces, no todas, pero tú lo sabes también muy bien porque te has movido en ese espacio, ¿no? Y conoces muchas personas, y estarás de acuerdo conmigo, que se dedican a hacer investigación de acompañamiento y al lado de las personas más vulnerables, casi como una forma de tranquilización de su propia conciencia. Y yo creo que eso lo has observado tú, igual que lo he observado yo, igual que lo ha observado todo el mundo. Entonces, eso me parece patético. Igual que me parece terrible que si lo que se quiere es trabajar en la dirección de una sociedad más justa, equitativa, todas las manzanas o todos los huevos se pongan en el cesto de la investigación. O sea, si uno quiere cambiar el mundo, la peor elección es convertirse en un académico investigador, porque seguro que no va a cambiar nada. Si quieres cambiar el mundo y que desaparezcan los problemas, pues haz lo que es pertinente hacer. No voy a hacer aquí una apología de la violencia, pero desde luego me parecería más sensato que hacer investigaciones. O sea, es que las investigaciones sobre la pobreza inundan las universidades latinoamericanas, africanas, europeas, asiáticas, y esto no acaba nunca. Entonces, yo tengo una pregunta que creo que no es ingenua, pero que pretende ser una provocación. Entonces, ¿para qué narices se investiga tanto la pobreza? Si la manera de terminar con ella
la conocemos desde hace muchísimo tiempo. No necesitamos investigar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando hay una cierta aproximación, sobre todo en la investigación cualitativa, hacia los problemas sociales, hacia las dificultades de la gente, hacia la pobreza, hacia la miseria, hacia la vulnerabilidad, me pregunto, ¿es más un cliché, aunque sea una preocupación sincera de la persona que hace esto? ¿O realmente hay un camino posible desde ese tipo de práctica para acabar con la desigualdad, la opresión, la discriminación, etcétera, etcétera? Bueno, yo lo único que hago al colocar eso sobre la mesa es mostrar mi escepticismo. Pienso que no. Pienso que no sirve de gran cosa. Pero tampoco pretendo desanimar a nadie. Si hay gente que honestamente lo cree, entonces le diría simplemente que fuera, no sé, suficientemente fuerte, iba a decir valiente, pero podría ofender a alguien, suficientemente fuerte como investigar de vez en cuando a los que ocasionan desigualdades, a los que provocan las diferencias, a los que generan las discriminaciones, a los causantes de la pobreza. Aunque solo fuera para ver el otro lado. Y mientras no hay ese movimiento, pues yo voy a mantener abierto mi escepticismo. Voy a decir una cosa que, por otra parte, se deriva, sin necesidad de que lo diga, de las palabras que estoy diciendo. Yo pienso, y así bueno, hay mucha gente que concuerde conmigo, pero ya estoy en una edad que eso me da un poco igual. Pienso que no hay una covariación, no hay una correspondencia entre ciertas posiciones teóricas, epistemológicas y metodológicas y ciertos compromisos sociales y políticos. Pienso que el posicionamiento teórico, epistemológico y metodológico va por un lado y los compromisos, el ethos de cada uno, su responsabilidad política o no, va por otro lado. Por eso en algún punto yo propuse distinguir, por ejemplo, la psicología social crítica de la psicología social radical, para diferenciar la psicología social que se involucra políticamente, que por cierto me encanta y que me siento muy cómodo dentro de eso, de la psicología crítica, que de acuerdo con esta propuesta que yo hago, se debatiría en una crítica, vamos a llamar de tipo intelectual, que a veces podría ser crítica y a veces no. Pero yo prefiero separarlo. Pues mi campo de acción política es el área de mi trabajo, mi universidad, el espacio donde trabajo, pues como si trabajara en una obra. Ese es mi campo político. Entonces no quiero salvar al mundo. Quiero contribuir a que la universidad sea mejor, que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, como haría trabajando en una fábrica. Y lo otro, pues soy escéptico de que pudiera reconducirse en esa dirección. Así que ya sé que no es muy... no mucha gente me hace caso, pero no tiene por qué, no pasa nada, pero yo creo que no hay covariación entre una cosa y otra. Y pues lo voy a decir muy crudamente, hay personas profundamente reaccionarias en lo político que son extraordinariamente críticas teórica y epistemológicamente y que hacen investigaciones súper mega transgresoras, pero políticamente son reaccionarios. Y a mí me resulta muy útil hacer esa diferenciación. Bueno, no sé si he acabado por contestar lo que has dicho, pero bueno, en cualquier caso, creo que hay un punto de acuerdo y quizás un punto de discrepancia, pero bueno, ya está. Tenemos una pregunta por chat, se la voy a leer. Nos escriben, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿el recurso
autoetnográfico puede llegar a ayudar a disminuir las asimetrías al momento de investigar o puede llegar a generar más? Uf. Déjame, gracias por la pregunta, pero déjame contestar un poco antes. Yo no veo, o sea, admito todo y cuando lo tengo que explicar lo explico y todo, pues soy muy disciplinado, pero no veo la diferencia entre una autoetnografía y una etnografía. No consigo ver realmente cuál es la diferencia. Dicho de otra manera, no veo cómo una etnografía puede no ser autoetnográfica y no veo cómo una autoetnografía podría no ser etnográfica. No lo veo. En parte, bueno, algunos de los que me escuchan seguramente saben porque vengo de una tradición construccionista, entonces yo los procesos mentales no los coloco en el interior de las personas. Los procesos mentales y psicológicos para mí están en la zona intermedia de las personas, es decir, en el campo de las relaciones. Entonces, autoetnografía remite a una forma de reflexión o de autorreflexión, pues que yo conceptualmente no la acepto. Lo cual no quiere decir que no exista, eso me da igual, pero yo no la veo. Entonces, dicho esto, pienso que si se refiere a que hay que incorporar alguna parte o de algún modo hay que poner algo como lo que llamamos reflexividad en el trabajo de investigación, entonces no veo el problema ni la diferencia entre una cosa y otra y consiguientemente, pues siguiendo con la formulación de tu pregunta, no puede haber una investigación que no sea de algún modo autoetnográfica, en el sentido, si es que tú ese es el sentido que le das, de que tiene que haber alguna forma de reflexión. Pero deja que declare mi escepticismo hacia la autoetnografía como un método que fuera singular y distinto de otras formas de hacer etnografía, porque eso no lo veo claro. Nos escribe Roberto. Entonces, ¿el investigador debería hacer más trabajo de campo que trabajo teórico? Es decir, si estudia la pobreza, ¿debería de alguna forma no buscar la pobreza, sino vivirla? Me he debido explicar muy mal, porque de haberme explicado bien, esta pregunta no se hubiera producido. Así que no te estoy echando la culpa de haber malentendido lo que digo, sino que me la estoy echando yo. Así que voy a tratar de explicarlo sucintamente para que entiendas por qué digo que la pregunta no es una pregunta que se pueda responder desde el modo en que yo lo he dicho. Porque yo no estoy apelando a la vivencia ni a la experiencia. Y no creo que una experiencia auténtica, un trabajo de campo más vívido, no solo vivido, sino vívido, fuera más recomendable en la dirección que yo he estado sosteniendo, porque no creo eso. Pienso que se puede perfectamente estudiar la pobreza como cualquier cosa sin necesidad de vivirlo. Si no lo pudiéramos estudiar, sería tanto como decir que no somos humanos. Los humanos, y parece que ahora que algunos primates superiores no humanos también, hemos sido capaces de desarrollar un sistema de comunicación basado en códigos. Y por eso nos entendemos. Entonces, yo no necesito tener la vivencia de una cosa para poder analizarla o estudiarla, porque tú me la puedes comunicar. Y si se niega esa posibilidad, estamos negando la posibilidad de la comunicación humana. Entonces yo no creo que haya que vivir. Pues pondré un ejemplo diferente. Si yo me pongo a estudiar, como estoy estudiando ahora, prácticas de chemsex, es decir, del consumo de sustancias psicoactivas y prácticas de sexo simultáneamente,
que se centra en organizaciones de fiestas que duran varios días con múltiples personas, en general hombres que tienen sexo con hombres, con la presencia de múltiples sustancias, no una, sino múltiples, metanfetaminas, cocaína, marihuana y así hasta decenas de sustancias. Yo puedo trabajar en eso sin necesidad de participar en una de estas orgías. Entonces yo no creo que sea obligatorio, digamos, tener la vivencia. Lo que digo es que sea como sea el trabajo y el modo de hacerlo, tú tienes que estar en ese campo en un rol que sea reconocido por todos los actores y actoras de ese campo. Y no está escrito que el rol de investigador no pueda ser reconocido en cualquier grupo. Entre otras cosas, porque los contextos de interrogación, y la investigación no es más que eso, interrogar, los contextos de interrogación son cotidianos. Todos preguntamos por cosas que no sabemos a las personas que nos rodean y nos contestan, y así poco a poco nos vamos haciendo una idea de las cosas. Y la investigación, en tanto que procedimiento, no difiere de eso. No difiere en absoluto. Entonces, no es necesario vivirlo para poder investigarlo. Y respecto a la primera parte de la pregunta, no, a mí me parece que el trabajo de campo no es ni más ni menos importante que el trabajo teórico. De hecho, incluso creo que hay interesantísimas formas de investigación que no son en absoluto ni lo pretenden empíricas. Y eso no les resta ningún valor. Porque la naturaleza humana no consiste solo en las acciones que se desarrollan en contextos específicos, ni son cosas que acontecen particularmente en escenarios donde haya que ir explícitamente para verlos o observarlos o aprehenderlos. Hay todo un mundo de naturaleza comunicacional, simbólica, porque los seres humanos somos eso, somos hermenéuticos, que puede dirimirse en la reflexión, en la elucubración, en el pensamiento y en la divagación filosófica, que tiene, creo, tanto valor como la investigación empírica. Lo que no me gusta es disimular una cosa con la otra, ni la mentira de decir que haces una cosa cuando estás haciendo otra. Eso es lo que no me gusta. Eso me incomoda mucho. El que quiera hacer investigación teórica, adelante, me parece fascinante. Me da envidia porque yo no la sé hacer. Pero que no diga que hace investigación empírica y viceversa. Si haces investigación empírica, no digas que estás haciendo investigación teórica y sobre todo intenta no imponer tus categorías conceptuales sobre las categorías de saber y de conocimiento del contexto social en el cual estás investigando. La doctora Angélica Bautista escribe: un gusto saludarte y una pregunta. Si fuéramos ortodoxos con la construcción social en su versión radical, ¿cuál es la posibilidad y el sentido de la deconstrucción en la aproximación investigativa que nos has planteado? Bueno, yo creo que está implícito en lo que he dicho, en el sentido siguiente. Yo no estoy abogando, como creo que ha quedado claro, porque la investigación o las personas que investigamos nos diluyamos, nos socialicemos o simulemos ser lo que no somos. Desplazo ese problema a un momento anterior, que es el de la negociación del derecho de estar ahí. La negociación de la pertinencia de estar ahí. La negociación del reconocimiento de que es pertinente hacer lo que he ido a hacer ahí. Y eso es un paso anterior. Y
creo haber insistido bastante en la reciprocidad. Y eso es un proceso recíproco. Es decir, hay cosas que yo habré querido poner en la negociación que han sido descartadas y habrá cosas que habrán conseguido justamente en la negociación. Pero una negociación implica algún tipo de desplazamiento. Por lo tanto, ni yo como investigador puedo ser el mismo, si me dejáis usar una analogía psicológica, no puedo ser el mismo si he hecho eso, pero el grupo al que estoy investigando tampoco puede ser el mismo por el hecho de que ha habido esta interacción. Entonces, claro que hay una deconstrucción inevitable, porque lo que no podemos hacer es saber qué hubiera pasado de no haber estado allí. Pero lo que sabemos, como toda acción humana, es que tiene unos antecedentes, tiene un desarrollo y produce unos efectos, y la investigación no es ajena a ese proceso, al proceso de la vida, al proceso de la relación entre humanos. Entonces nada va a ser igual que antes de una investigación. En ese sentido, hay una posibilidad de construcción total. Solo hay que estar en predisposición de cambiar los unos y los otros. Si ya no hay más preguntas, le queremos agradecer al doctor Lupicinio por haber compartido su conocimiento con nosotros, por regalarnos su tiempo para darnos un poquito de sabiduría adicional. Y nuevamente les queremos invitar a nuestra conferencia del próximo 14 de abril, Interacciones entre la bioética y el bioderecho. Ponente, doctora María de Jesús Medina Arellano. Doctor Lupicinio, muchísimas gracias y esperemos contar con su participación en futuros ciclos de conferencias. Bueno, pues muchas gracias a vosotras y a vosotros, y yo lo espero también. Y si puede ser presencial, muchísimo mejor. Buenas noches o buenas tardes, no sé, pues para vosotros es buenas tardes, ¿no? Buenas noches para mí. Antes de que se nos vaya, por favor, les quiero pedir que prendan sus cámaras para que podamos tomar una captura de pantalla, que sería una foto grupal, pero pues la situación la haríamos de esta manera. Un abrazo, Lupi. Gusto de verte, Joel. Hasta la próxima. Lupi, un fuerte abrazo. ¿Quién habla? Hombre, Jorge. Bien visto y bien hallado. Buenas tardes. Saludos, Jorge. Listo, ya tenemos... ¿Ya hemos salido en la foto? Ya tenemos nuestra foto grupal. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todas por su interés. Doctor Lupicinio, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una buena tarde, una buena noche para usted, doctor. Muy bien, hasta la próxima. Bye, bye.